Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay momentos donde se va a mostrar lo que Dios ha hecho. Y hay algo que sirve mucho en la vida, es saber desde qué momentos hicimos promesas a Dios o Él nos promete algo también. Porque la vida de Jacob, podemos decir que su viaje empezó con una huida de el lugar de la casa de su padre Isaac por la persecución de Esaú. Tiene un sueño delante de Dios. Dios le habla en un sueño a Jacob y Jacob le hace una promesa a Dios y le dice que si Dios va con él, si le da pan para comer, vestido para vestir, y que Jehová sería su Dios y que de todo lo que le diere, el 10% apartaría para él. También le pidió que lo regresara a la casa de su padre. Después de 20 años de estar en la casa de Labán, Dios le habla en sueños a Jacob y le dice: vuelve al lugar de tu nacimiento, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Entonces Jacob volvió. Aunque fue perseguido por su suegro Labán, aunque había vivido situaciones muy difíciles, pero tenía que enfrentar la situación que había quedado pendiente con su hermano Esaú. Y miramos que Esaú viene a su encuentro, o viene a buscarlo, mejor dicho, con 400 hombres, lo cual no es una buena situación para Jacob. Jacob, habían ido al encuentro a Jacob ángeles. De alguna manera Dios le había informado, le había dicho, le había enseñado qué hacer. Y Jacob ora a Dios, le pide a Dios, le ruega a Dios que lo libre, que se manifieste a través de ese encuentro, que él no quería tener problemas, que su hermano venía con demasiada gente, que tenía temor por su familia. Pero Dios le había hecho una promesa. Después toma una serie de regalos y le envía a Esaú. Mas Esaú viene en contra de él. Pero en una noche de oración, en una noche de lucha espiritual, un varón de Dios viene, y es el video que miramos, el video pasado, anterior a este, por supuesto, donde pide bendición y aquel varón lo bendice, lo señala en su muslo. Y él dice, Jacob dice: he visto la cara de Dios y ha sido librada mi alma. Y luego después dice Penuel, porque ahora vuelve a Canaán con Dios, convertido en un nuevo hombre por un encuentro especial. Pero si llega el momento de la verdad, y vamos a mirar lo que ha hecho Dios a través de este encuentro de estos dos hermanos con aquel conflicto que había quedado pendiente. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y continuamos estudiando el libro de Génesis en estos pasajes maravillosos que estamos estudiando de la vida de Jacob. Y hoy leemos y estudiamos el capítulo 33 del libro de Génesis, y estamos leyendo en la Biblia Reina Valera. Se llegó el momento de la verdad, como les digo, del encuentro con Esaú. Y esto parece muy maravilloso, pero hay algo envuelto aquí del cual necesitamos nosotros entender. Así es que vayamos a la Biblia. Dice el capítulo 33, versículo 1:
Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. No era un momento fácil para Jacob. Había pasado la noche luchando con un varón de Dios por una bendición y había sido bendecido de parte de Dios. Pero se llega el momento de la verdad, el momento del encuentro, el momento donde él necesita tener la confianza en Dios de que algo ha cambiado, de que él va a estar bien con su familia. Pero aquí viene Esaú con 400 hombres. Y a él se le ocurre esta idea: voy a separar mi familia. Y envía a Lea, a Raquel y a sus siervas. Versículo 2: y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Puso a las siervas enfrente, como supuestamente para que se encontraran primero con Esaú, y luego puso a Lea y a los hijos de Lea, y luego más atrás puso a Raquel y a José, como el último grupo. Y algunos piensan que él se quedó atrás. Es ahí donde les digo que algunos piensan que mandó a sus esposas, a sus hijos enfrente, cobardemente, pero no es verdad. Leamos bien el pasaje, porque el versículo 3 dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Lo cual significa que él se les adelantó. Se fue adelante de Raquel, adelante de Lea, adelante de las siervas, de las dos siervas de sus mujeres. Se fue adelante a encontrarse él primero con Esaú. Así es que no es cierto que él se quedó atrás, como resguardándose atrás de su familia. Por lo contrario, él hizo grupos, pero el mero enfrente, él se adelantó, iba él, y dice que se inclinó 7 veces. 7 veces hasta que llegó a su hermano. La humildad que se presentó delante de Esaú. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Este momento es un momento muy emotivo. Por eso la gran mayoría de las Biblias, cuando se estudia o se lee el capítulo 33 de Génesis, habla de una reconciliación entre Jacob y Esaú. Pero esto, más que una reconciliación, es un momento que Dios preparó para la seguridad de Jacob. La historia que viene después de este acontecimiento nos enseña que Esaú realmente no cambió su corazón. Él siguió sintiendo asuntos en contra de su hermano, e inclusive en su momento vamos a detallar qué es lo que se dice de él y de su descendencia. Pero este momento es un resultado de la oración que Jacob hizo y la bendición que Dios le dio a él. Así es que tuvieron este encuentro muy emotivo, muy emocionante, muy apasionante familiarmente. Y voy a repetirlo, el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron, los dos lloraron. Pues a nosotros humanos nos encanta esa manifestación de amistad, supuestamente. Pero como les digo, la historia nos enseñará otras cosas. Pero aquí es un momento donde Dios preparó de tal manera que Esaú no hiciera ningún daño a Jacob.
Versículo 5. Y alzó sus ojos, hablando de Esaú, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, hablando de Jacob, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Este texto nos indica una vez más que Jacob iba enfrente de su familia y no que se había quedado atrás, como algunos suponen. Pues Jacob ya estaba con Esaú cuando Esaú miró que venían el grupo de sus hijos caminando hacia él. Versículo 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. O sea que todas las personas que venían después de Jacob se inclinaron a Esaú en respeto y en humildad. Versículo 7. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Perdón. Así es que cada grupo llegó inclinándose y dándole respeto a Esaú, tratándolo como un señor en humildad, para no provocar en él ninguna situación, por seguridad y también por mucho respeto, como tenían en las comunidades antiguamente y especialmente en la comunidad de Dios. Así es que Jacob llegó primero y después todos sus hijos con los respectivos grupos que él mismo había formado. Versículo 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Porque les siembra una incógnita, una pregunta. ¿Por qué Jacob estaba haciendo aquello? ¿Por qué Jacob organizó los grupos de tal manera que iban llegando de pocos, por así decirlo? ¿Qué te propones? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Mi único propósito es que encuentre tu favor, Esaú. Que encuentre el momento adecuado para que no me hagas mal. Que me favorezcas con la virtud de dejarme en paz. No dice eso la Biblia, pero Jacob es lo que quería, no tener problemas. Y la verdad, Dios había ayudado, como siempre lo hace, en esta situación. ¿Por qué? Porque nadie toma 400 hombres, les digo, para ir a saludar a una persona. No se necesita tanta gente. Versículo 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque los grupos que primero había enviado, recuerden, Jacob había organizado regalos, ganado de todo tipo, camellos, vacas, ovejas, cabras, camellas cargadas o ya con sus crías. Y Esaú le dice, yo tengo suficiente. Lógicamente tenía suficiente, ¿por qué? Porque se había quedado con todo lo que era de su padre Isaac. Él era el que estaba al tanto de todo, era el que había heredado aquello y pues se había enriquecido aún más y aparte tenía un terreno grandísimo en el monte Seir. Así es que le dice Esaú a Jacob, no necesito todo lo que me quieres dar, tengo lo suficiente. ¿Pero qué dijo Jacob? Versículo 10, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Jacob le dice,
acepta mi presente, pero esta frase, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, no era porque Esaú viniera con un rostro apasionado por Dios, no. Aquí lo que implica que Dios fue el que hizo cambiar la actitud con la cual venía Esaú. Entonces Jacob, cuando miró los cambios y la benevolencia, como fue tratado por Esaú, se dio cuenta de que realmente Dios había hecho cambiar la situación para protección a Jacob y su familia, porque era la petición y la oración que Jacob había puesto delante de Dios. Así es que nosotros podemos mirar el rostro de Dios en mucha gente que nos beneficia o nos ayuda de muchas maneras. Pero es Dios el que mueve las cosas y a veces la misma gente no se da cuenta. Jacob se dio cuenta que Dios había movido el corazón de Esaú y que Esaú había sido benevolente con él. ¿Por qué? Porque venía con una actitud distinta, con 400 hombres. Así es que Jacob le dice, no, toma el presente porque realmente tú me has favorecido. Así es que el versículo 11 dice, acepta te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Así es que como un momento de agradecimiento y como un momento de que Esaú no olvidara cada vez que mirara aquellas cosas que le regalaba a Jacob, que mirara que tiene un hermano que realmente quiere hacer las paces con él, que le desea bien, que Jacob no quiere que haya problemas entre ellos y que en agradecimiento le está dando esos presentes y que él también tiene suficiente. Y es una manera de enseñarle a Esaú que él no viene con el propósito de obtener nada de lo que él tiene también. ¿Por qué? Porque tiene suficiente, porque Dios lo ha bendecido y también tiene suficiente para llegar con un regalo para su hermano que fue tan benevolente con él, pero movido todo por la mano de Dios. Así es que, ¿qué hizo Esaú? Pues lo tomó. Agarró el presente. Versículo 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. O sea que Esaú quería que se fueran juntos, pero ¿para dónde? Jacob sabía que debía tener cuidado, que a pesar de que habían llorado, que a pesar de que se habían besado, que todavía no había muestras del cambio que realmente se requería en el corazón de Esaú, y es un cambio que nunca ocurriría. He ahí el asunto de que no fue una reconciliación realmente, porque fue un momento donde no hubo sino un encuentro de ayuda mutua y un encuentro que Dios mismo movió espiritualmente para protección y cumplimiento de lo que Dios mismo le había dicho en promesa que iba a bendecir a Jacob y lo iba a proteger. Y fue lo que ocurrió. Pero Esaú tenía la intención de que Jacob también se fuera en la dirección de él y le propone que se vayan juntos. Versículo 13. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Lógicamente, con gran sabiduría, Jacob le dice, mira, hay algunas situaciones que no podemos ir a tu ritmo, a tu paso. Váyase usted adelante.
No podemos porque tenemos animales, tenemos niños, tenemos nuevas crías en los animales, tenemos ganados que están preñadas, esperando sus crías. Y el versículo 14 le dice: pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Observa, aquí Jacob le dice: yo me iré detrás de ti, pero al paso del ganado, al paso de los niños, al paso que nosotros consideremos. Y me voy detrás de ti y llegaré a ti. Pero Jacob sabe que no debe ir a Seir. De hecho, Dios no lo envió a Seir, lo envió a Canaán. Y Jacob no debe de ir allá. Es el lugar y la tierra de Esaú. Y Jacob sabía, con sabiduría e inteligencia, que no debería de ir, y no va. Dice el versículo 15, y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. O sea, Esaú le dice: pues te voy a dejar gente que te guíe, que te ayude. ¿Qué dice Jacob? Y Jacob dijo: ¿para qué esto? ¿Hay yo gracia en los ojos de mi señor? O sea que le pidió y le rogó de por favor, que no era necesario que dejara a sus hombres, que ellos habían podido viajar largamente y que no era necesario. Entonces le pide de favor que no los deje. Y Esaú no los deja. Versículo 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Recuerden, Seir es un monte. Y en aquel día se fue de regreso Esaú a su tierra, a la tierra donde habitaba, con su gente, a su monte Seir. ¿Qué hizo Jacob? 16. Así volvió, 17. Y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí, o sea, casa para él y su familia. E hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, porque Sucot significa cabañas. Eso es lo que significa. Entonces llegó a un lugar nombrado, que le puso Sucot, porque ahí puso edificó su casa y ahí puso cabañas para tener su ganado. El versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Pandaram y acampó delante de la ciudad. Aquí hace énfasis que llegó sano y salvo a Siquem de la tierra de Canaán, porque allí lo había enviado Dios. Dios le había prometido que lo iba a llevar allí y que iba a volver a la tierra de su padre, a la tierra de su nacimiento. Y esta información que nos da el texto 18 nos dice claramente que es la tierra de Canaán, es la tierra donde Dios le había indicado y es la tierra donde había estado a él cuando salió para la casa de Labán, su suegro. Es importante entender esto porque esto marca el cumplimiento de la promesa de Dios que lo iba a volver con bien hasta ahí. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice: llegó sano y salvo. ¿Quién? Él y todos los que iban con él. El cumplimiento de la promesa de protección de Dios. Y Esaú estaba ya en su tierra. Ellos llegaron ahí, a esa ciudad que va a ser conocida, que va a ser nombrada y que va a dejar una huella en la vida de Jacob
y toda su familia por algo que va a acontecer. ¿Qué hizo él allí? En el versículo 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. O sea que llegó. Me recuerden, este hombre ya era rico. Trabajó suficiente para eso. Y compró un terreno para poner sus tiendas. ¿A quién se los compró? Pues a los cananitas. Y claramente dice ahí que se los compró a Hamor, con H, padre de Siquem. ¿Por qué? Porque era el linaje de reyes o de líderes de la comunidad de Siquem. Siquem era una ciudad y el rey de esa ciudad se llamaba Hamor y tenía un hijo que se llamaba Siquem. Y les digo, esta gente va a dejar una huella en Jacob y su familia. ¿Qué hizo Jacob cuando ya compró el terreno? Pues el versículo 20, que va a ser el último versículo de nuestro video, dice, y erigió ahí un altar. ¿Por qué? Porque había regresado tal y como Dios le había prometido a la tierra que Dios le había dicho. ¿Qué hizo? Erigió un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa, esto es el Dios de Israel. Eso es lo que significa. El altar le puso, lo llamaron El Elohe Israel. Repito, su significado, esto es Dios, el Dios de Israel. ¿Qué nos enseña este capítulo 33 en sus versículos del 1 al 20? Primero, que Dios cumple su promesa a Jacob. Que Dios plenamente cumplió lo que él dijo que lo llevaría hasta su tierra, sano y salvo. Que escuchó la petición de Dios, la petición que Jacob le hizo, la escuchó. Que lo bendijo en aquella lucha y que cambió la situación emocional en ese día de Esaú para que no dañara a Jacob y a su familia. Y que Jacob por ningún motivo iba a seguir a Esaú al monte de Seir porque no era el lugar donde Dios le había indicado y tampoco Jacob iba a estar detrás de Esaú, sino que Esaú se fue a su tierra y él se movió e hizo hacia el rumbo de Canaán hasta llegar a las orillas de la ciudad de Siquem y allí compró un terreno y ahí plantó sus tiendas y ahí hizo un altar que le puso el Dios de Israel. Eso es lo que dice. Dios cumplió su promesa, escuchó su oración y ahora él estaba ahí sano y salvo. ¿Qué principio hermenéutico podemos traer a la actualidad de esto que está escrito aquí? Dios sigue cumpliendo promesas. La oración de Dios es excelente comunicación con Dios. Él nos entiende. Dios sí es capaz de proteger a sus hijos como lo hizo con Jacob. Dios quiere llevarnos salvos y sanos a una morada perfecta, a un lugar perfecto, a la morada que Él nos preparó en Cristo. Y en su momento se cumplirá. Y Dios quiere que nosotros seamos personas que lo levantemos en alto, que le glorifiquemos, porque eso es lo que significa hacerle un altar a Él. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar cuando lo escuchamos en esos asuntos que en ocasiones inventamos o se inventan de que Jacob era un cobarde que mandó a su familia primero? No lo dice así
la palabra. Eso no es cierto. Él preparó sus esposas, sus mujeres, las envió adelante, pero luego él se movió más adelante y se encontró él con Esaú. Así es que no debemos de creer que Jacob se cubrió detrás de sus mujeres, porque no fue así. Así es que Dios cumple, sí lo cumple. Dios es fiel, sí es fiel. Y también es fiel para contigo y fiel para conmigo. Aquí terminamos el capítulo 33. Te espero para el capítulo 34, donde vamos a mirar un acontecimiento bastante triste y difícil que pasó Jacob y su familia. Por lo pronto, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te guarde. Te espero en el próximo video. Sigue estudiando y también sigue invitando a otros y que se inscriban, porque conocer la palabra de Dios es algo bueno que nos beneficia grandemente. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.